Buenas noches, mi nombre es Juan Josué Vázquez Romero, de la Cátedra de Cálculo Diferencial de la sede de Usulután de la Universidad de El Salvador, de la carrera de licenciatura en Enseñanza de la Matemática. En esta ocasión, en la tarea número 4, tomaré el espacio de explicar el ejercicio número 1, el cual está en el documento que estoy abriendo en este momento, con una presentación. Voy a leer el desarrollo del planteamiento del ejercicio y voy a ir explicando. El problema número 1, que tiene un 50%, para la función f de x, x al cubo menos 3x más 2 de este polinomio, nos piden obtener los intervalos donde es creciente o decreciente la función, sus valores máximos y mínimos relativos, la orientación de la concavidad y los puntos de inflexión de su gráfica. Nos piden trazar la gráfica, investigar si se satisfacen las condiciones del teorema de Rolle en el intervalo del menos 1 a 2 y también investigar si el teorema del valor medio es aplicable en el intervalo de 1 a 2 en los reales. En primer lugar, tenemos que derivar la función para poder encontrar los posibles valores máximos y los posibles valores mínimos. La función que tenemos es x al cubo menos 3x más 2. Si derivamos la función y aplicamos una técnica de una de las propiedades de derivación del polinomio, nos queda la derivada de la función es igual a 3x al cuadrado menos 3. Luego, al obtener esta derivada, esta nueva función, vamos a igualarla a 0 para encontrar los dos valores de x donde se encuentran los posibles valores máximos y mínimos. Tenemos 3x al cuadrado menos 3, lo igualamos a 0. Luego sacamos factor común 3 por x al cuadrado menos 1. Esto igual a 0. Y luego si factorizamos x al cuadrado menos 1, si nos fijamos es una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es igual a la diferencia de sus raíces por la suma de sus raíces. En este caso quedaría 3 por x menos 1 por x más 1 igual 0. Si nos damos cuenta, tenemos dos factores que pueden ser igualados a 0, x menos 1 y x más 1. Si los igualamos, x más 1 igual 0, al despejar a la x nos queda x igual 1 y x más 1 igual 0, despejado nos queda x menos 1. Luego, sacamos la segunda derivada, es decir, a la derivada de la función le sacamos la segunda derivada. 3x al cuadrado menos 3 lo podemos derivar y nos queda como 6x. La segunda derivada es 6x. Y en la segunda derivada evaluamos los posibles máximos y los posibles mínimos para determinar que los posibles máximos y los posibles mínimos son, de hecho, un máximo y un mínimo. Si evaluamos la segunda derivada en 1, nos da menos 6. Y si evaluamos la segunda derivada en 1 nos da 6 y si evaluamos la segunda derivada en menos 1 nos da menos 6, por lo cual 1 es un mínimo y menos 1 es un máximo. Ahora vamos a evaluar los máximos y mínimos en la función original para poder encontrar los máximos y los mínimos relativos, que es una de las literales que nos pide el planteamiento del problema. Tenemos que la función es x al cubo menos 3x más 2. Si evaluamos primero 1, tenemos 1 al cubo menos 3 por 1 más 2 es igual a 0. Y luego evaluamos menos 1. F de menos 1 es igual a menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 más 2 y eso es igual a 4. Entonces los valores, los máximos y mínimos relativos son 0 y 4. Por lo que la función nos queda de esta manera y luego lo vamos a ver en una imagen que tenemos de GeoGebra.
cómo quedan, en qué intervalos la función es creciente y en qué intervalos la función es decreciente. Para todos los valores de x menores que menos 1, la función es mayor que 0, por lo cual es creciente. Para los valores que están entre menos 1 y 1, la función es menor que 0, por lo tanto es decreciente. Y a partir de los valores de x mayores que 1, la función es mayor que 0, por lo tanto es creciente. Luego, para evaluar si se cumple el teorema de Rolle, debemos de verificar, en primer lugar, que la función sea continua y derivable en el intervalo que nos están dando en el ejercicio. Y ya que se trata de una función polinómica, todas las funciones polinómicas son derivables y continuas en todos los puntos, por lo tanto podemos verificar si se cumple el teorema de Rolle en esta función. Lo que hacemos es que evaluamos los puntos. Y lo que establece el teorema de Rolle es que f de a, o sea, evaluar la función en un extremo del intervalo, es igual a f de b, o sea, al otro extremo del intervalo. Tienen que ser iguales para que se cumpla el teorema de Rolle. Y si evaluamos f de menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 más 2, eso es igual a 4. Igualmente, si evaluamos f de 2, 2 al cubo menos 3 por 2 más 2 es igual a 4. Por lo tanto, f de a es igual a f de b, lo que nos indica que se cumple el teorema de Rolle. Falta verificar que se cumple el teorema de valor medio para el intervalo 1,2. Podemos observar, como lo mencioné anteriormente, que se puede aplicar el teorema del valor medio porque es derivable y continuo en todos los puntos por ser una función polinómica. Pero en este caso vamos a ocupar la primera derivada, que era 3x al cuadrado menos 3. Si nosotros evaluamos en 1 y evaluamos en 2, nos damos cuenta que los valores resultantes son 0 y 4. Luego aplicamos la derivada a la definición que tenemos del valor intermedio y esta es igual a f de b menos f de a es sobre b menos a. Ese valor que nos va a resultar tiene que estar dentro del intervalo para poder verificar que la función se cumple. Por lo tanto, tenemos la derivada de la función f de b, teníamos ya al evaluar la función era 4 y f de a 0, 4 menos 0 es igual a 4. Y los valores que estábamos utilizando eran b como 2 y a como 1, entonces 2 menos 1 es 1. 4 entre 1, perdón, es igual a 4. Entonces el valor de la primera derivada es igual a 4. La función principal la igualamos a este valor y determinamos el valor de x para verificar que este valor resultante se encuentra dentro del intervalo. Lo que hacemos es un simple despeje, 3x al cuadrado menos 3 es igual a 4. Hacemos la igualación, 3x al cuadrado es igual a 4 más 3, que es 7. Luego traemos el 3 que está multiplicando a dividir x al cuadrado igual a 7 tercios. Para poder quitar el cuadrado de esa variable, sacamos raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación, x igual a la raíz de 7 tercios. La raíz cuadrada puede ser negativa o positiva, en este caso el valor resultante es 1.53. Pero en este caso el valor de 1.53 positivo pertenece al intervalo 1,2 dentro de los reales, por lo que se verifica que la función se cumple el valor intermedio para el valor dado de 1,2. Luego tenemos la gráfica de la función a partir de los datos, pero también se utilizó la herramienta de GeoGebra. Si nos damos cuenta, tenemos los valores en menos 1 y en 1, donde en 1 es igual a 0. Si evaluamos en 1, si se fijan, es un valor máximo, es un valor mínimo, perdón. En 1 evaluamos, nos da igual 0. Y en menos 1 al evaluar nos da igual
a 4 si nosotros evaluamos. Y luego de los valores negativos hasta 1, la función es creciente porque era mayor que 0. A partir de menos 1 a 1, la función es decreciente, como lo mencionábamos al principio. Y de 1 en adelante, los valores mayores que 1, la función es creciente. Por lo tanto, la gráfica de la función queda de esta forma. Muchas gracias por la atención prestada. Espero haber explicado el ejercicio de una manera que sea entendible para obtener los puntos necesarios en esta presentación, en esta tarea. Muchas gracias.